¿Qué partido tuvimos, eh? Acaba de caer Triqui por el marcador de 2-1 ante Libertad en el estadio La Huerta, donde oficia el local siempre el conjunto Gumarelo. ¿Qué decirle, señores? Fue un partido, si bien nos guiamos por las estadísticas, la pelota se la repartieron ambos equipos, pero fue Libertad el más incisivo, el que más buscó el arco. Como lo dije en mi análisis corto, Libertad jugó como un equipo grande, debe jugar sus partidos de local. Sacó pecho, se adueñó del balón, l- se adueñó del partido. Jugó con buena actitud, con claridad, siendo vertical, yendo para adelante, intentando, cagando a pelotazo al rival. Así se juega un partido local, señores. Me animaría a decir que no solo los equipos grandes. Cualquier equipo con ambiciones serias debe jugar así los partidos de local. Y evidentemente yo espero eso. La próxima que Triqui juegue de local, espero mínimamente algo parecido porque sé lo que puede dar Trinidense. Hoy no tuvimos una buena tardecita noche, hay que ser sinceros. Triqui se vio deslucido, como que el falto de concentración y un poco de cosas más que nos faltaron también. Pero quedarme solo con eso va a ser muy injusto porque el rival también juega. Y hoy vi que el rival jugó. A Edo le está dando algo a este equipo de Libertad, le está devolviendo algo que perdió hace más de un año en Libertad, que no jugaba bien, y los últimos tiempos ni siquiera sacaba resultados, porque me podrá decir, pero hoy vos solés decir que jugar bien no es todo, etcétera. No, no es todo. Los resultados son el principal, el motor del fútbol, los resultados. Pero claro, para conseguir resultados tenés que jugar a algo, tenés que tener idea de juego, noción, o cuanto menos tenés que tener contundencia. Libertad tiene todo eso y encontró el gol justamente. Lo hizo figura a Matías Dufour en la primera mitad, increíble. Cada tapada que sacó Dufour, cada pelota, nada que reprochar al uruguayo. De gran partido en la jornada de hoy, la figura de Trinidense, más está decirlo, me supongo, ¿verdad? Porque encima de todo, el gol que nos mete en Libertad al inicio, el remate de Ramírez se desvía en Gamarra y nada que hacer para Dufour, pero como ya les dije, fue por un desvío, ni siquiera fue que él erró o que pasó cerca de él, no, se desvió la pelota. Un acto de fortuna, vamos a decir, pero Libertad acompañaba esa fortuna con chances de gol, con intentarlo, ¿verdad? Muy bien por el Guma en ese sentido, que abrió el marcador en la primera mitad y Trinidense, inconexo, impreciso. Junior Gamarra no lo vi bien en el partido, el profe seguro lo vio, se animó a darle la confianza, la titularidad a Morínigo, que el partido pasado no estuvo bien y evidentemente no funcionó. Y también la baja de Bruno Valdés se siente en defensa. Él impone, pese a lo que uno pueda pensar, lo que quiera, impone tener a Bruno Valdés ahí en la marca, en la saga central. Sentimos mucho eso. Entró Baruja por la derecha y también en la saga central Benítez. Y ya ves, como no puedo hacer un análisis tan profundo cuando yo generalmente vengo acá y digo, no, Triniense, esto, Triqui, lo otro, jugó mal, fulanito, menganito, pero hoy no vi mucho de eso. Hoy más bien vi Triqui yendo a jugar de visitante en la cancha de un equipo grande. Eso vi hoy. Eso vi hoy y Libertad. Así lo mostró. Conseguimos un empate con un golazo de Beto de la Cruz, un remate precioso que lo colgó al ángulo, al palo izquierdo del arquero de Libertad. Un gol fenomenal, gol de la fecha lejos y uno de los goles del campeonato, ya me atrevo a decir en el top, no sé si top 5 o top 10 por lo menos tiene que entrar. Qué golazo sacó Beto, hace mucho no le veía esa pegada, tiene una gran pegada Beto, pero hace tiempo que no nos regalaba un gol de estos. Qué definición espectacular, una gran definición. Y parecía mucho premio ya para Triqui este empate, porque no tuvimos tantas llegadas, después lo tuvimos otra, ¿verdad? Pero a comparación del rival no tuvimos muchas llegadas, lo sufríamos el partido. El gol llega muy bien como baldazo agua fría para el conjunto Gumarelo, cerrando la primera mitad.
Luego ya entraron los cambios, ya justamente entró Morínigo por Gamarra, también entró Abreu, entró Marcelino, Chiquito y salieron Gauto. Se vinieron los cambios, ¿verdad? Y yo creo que los cambios tampoco estuvieron tan mal. Como les dije, entró Morínigo, hombre por hombre, luego salió Gauto por Marcelino, también entró Abreu. Eh, Había que mover las piezas, no encontramos la solución tampoco en el segundo tiempo, si bien Libertad siguió intentando, pero no con la misma intensidad, se puede decir, que en el primer tiempo, o al menos contundencia, ya que lo sufrió menos Dufour en la segunda mitad, pero a fin de cuentas, Dufour saca una pelota antes del gol, hacen una jugada espectacular y yo, antes de que remate, creo que fue el 27 Libertad, no me viene el nombre ahora, discúlpenme, de tan loco que me dejó el partido ahora, no me viene el nombre del que le pegó esa pelota. Una jugada, qué golazo iba a ser si terminaba esa jugada. Una sucesión de toques, Libertad, nada que hacer para los trinidenses, no, se quedaban así ya a esa altura del partido, le hablo minuto 86, 87, no pudieron cortar ningún jugador de Trinidense, le pega el de Libertad y la tapada de Dufour, una tapada tremenda, que lastimosamente no valió ningún punto, pero un tapadón. Como ya les dije, Dufour se portó, estuvo cuando tenía que estar. Lastimosamente viene detrás ese córner, tira en el centro, sacamos de cabeza, queda en el medio, donde nunca debe quedar la pelota tras un rechace, ¿verdad? Pero bueno, quedó ahí la pelota más o menos en medio, tirando al costado y a la se saca un zapatazo infernal. ¿Qué le vamos a decir? Un golazo, nada que reclamar, la colgó en el ángulo, la única forma de meterle un gol a Dufour hoy era esa y el desvío en el primer tiempo. Ella está súper. Tremenda definición de Alan Benítez, se sacó la remera sobre el final del partido, yo haría lo mismo. Gran festejo, bien por él, bien por los humarelos, felicitarlos, que si no bajan la marcha, tranquilamente son candidatos serios a ganar el título, porque Cerro y Olimpia, ya saben, están para el olvido, y Trinidense está ahí. Perdimos el primer partido, así que falta mucho, falta mucho. Estamos todavía ahí, podemos seguir, podemos pelear. Se habló mucho de Triqui en la semana, de Triqui puntero, etcétera, pero sabíamos que esto podía pasar. Y nada, ganó Libertad 2-1, se pone ahí a tiro. Vamos a ver cómo le va a Triqui en el próximo partido, esperemos que lo haga de la mejor forma. No hay mucho más para analizar, de mi parte al menos. Usted me puede decir qué piensa en los comentarios, como siempre. Y nada, con esto me despido y nos vemos mañana para el análisis de partido de Boca contra Recoleta.